Amén. Amén. Entonces, quisiera compartir hoy día un tema que ha estado muy latente. No hemos estado compartiéndolo en la comunidad, hablándolo en casa y realmente siempre nuestra oración es no compartir lo que yo quiero compartir, ¿no? O lo que yo podría decir, sino realmente lo que Dios quiera que sea dicho y su palabra. Porque, o sea, yo puedo decir acá muchas cosas y nada de lo que yo pueda decir va a traer algo, una restauración o va a salvar algo. Lo que digamos nosotros no tiene nada que ver, pero la palabra es lo que transforma, la palabra del Señor. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, eso es lo que nos va a transformar. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de eso. Está aquí también nuestro hermano. Qué bendición ver nuestros hermanos de Argentina, de acá, de las casas, es una bendición. Eh, y bueno, perdón, así brevemente, como ahorita estamos ya, el pastor está de viaje ahorita a otra ciudad vecina de Ribera Alta, entonces iban a salir bien temprano, por eso estoy acá. Pero bueno, vamos a estar orando también por ellos, por su viaje, que estén bien y vamos a confiar en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El domingo estuvimos compartiendo un poco en la iglesia de este tema y quisiera, bueno, quisiera como que hablar de varios temas, pero que primero podamos ir a Lucas, por favor, a Lucas 18, Lucas 18 9. Lucas 18 9. Y dice así, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Y este capítulo específicamente de Lucas el 18, Jesús está haciendo tanto énfasis en qué es el reino de Dios, cómo son las personas que van a estar, van a ser parte de este reino. Y Jesús está mostrando una y otra vez, este es el corazón, así hay que ser, esto hay que mostrar, esto hay que modelar. Y habla un poquito antes de la parábola también de la viuda y el juez injusto, y hace una pregunta en el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta también es demasiado fuerte. Y en la parábola que leíamos el fariseo y el publicano, la palabra se explica sola, ¿verdad? La palabra es preciosa y al menos el Evangelio de Lucas está muy bien. Cada libro tiene una forma de expresión porque obviamente fueron inspirados por Dios, pero personas como nosotros escribieron esto, entonces tienen expresiones diferentes. Y Lucas es bastante claro. Y hemos estado hablando de los tiempos en los que nos encontramos. Creo que todos estamos al día de las noticias, de los sucesos, y gracias a Dios se está levantando una iglesia, se está despertando una iglesia esperando el regreso de Cristo. El otro día veía un video de un pastor en Israel y y decía, o sea, aquí no puedes llegar y hablar abiertamente de Jesús, pero él enfocaba que abajo de un poste, hacía en la parte de abajito de un poste, había un sticker que decía Maranata. Y qué hermoso que la iglesia llega hasta ahí, ¿no? Y Maranata es Cristo viene, o sea, Cristo vino, Cristo viene, va a venir, va a volver, o sea, no es solamente que vino una vez.
Entonces, el mensaje Maranata está despertando a la iglesia. El Cristo va a venir, Cristo viene. Y eso también nos da esperanza, porque decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Y hay muchos cristianos hundidos en desesperación, en depresión. Estamos abrumados ante tanta maldad del mundo, tanta injusticia del mundo. Decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué es este mundo? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué espera? Pero viene la esperanza, ¿no? Maranata, Cristo viene, Cristo va a venir. Y aquí dice, cuando Él venga, va a hacer justicia. Él va a hacer justicia cuando venga. Entonces, todo lo que a nosotros nos causa esa inquietud, nos lastima, nos molesta, nos frustra ante la vida, se va a hacer justicia un día. Se va a hacer justicia cuando Cristo venga. Entonces, este mensaje nos tiene que despertar, porque la Biblia dice, ¿no? Que el Señor está con los que aman su venida. Muchos cristianos no aman la venida de Cristo. Y el Señor dice, los que aman mi venida. Entonces, a veces queremos pensar que, bueno, es que yo tengo proyectos aquí o ciertas cosas, pero la Biblia es clara, dice que tenemos que amar, anhelar que Él vuelva. Entonces, si realmente anhelamos que Él vuelva, hay algo que tendríamos que estar haciendo, porque esa es otra parte, ¿no? Yo anhelo que Cristo vuelva y que sigue, ¿no? ¿Y ahora qué? Y este mensaje Maranata es el Evangelio completo. En Apocalipsis hay un versículo hermoso y habla del Evangelio completo. Y el Evangelio completo es que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, ascendió al cielo y va a volver. Ese es el Evangelio eterno, más bien no completo, el Evangelio eterno. Es el Evangelio en toda su magnitud, eterno. Y ese es el evangelio en el que nosotros tenemos que creer. Ahorita les voy a buscar mientras el versículo que les decía, porque es importante que nosotros podamos saber que el Señor quiere eso en cada uno de nosotros. Apocalipsis 14 6 7 para que ahí lo tengamos anotado también. Apocalipsis 14 perdón, 6 7. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miren, el evangelio eterno. Y Apocalipsis nos habla como ya de cosas que nosotros como que vamos. ¿Cómo se puede decir? Apocalipsis es la gran visión, la revelación de Jesucristo, y nosotros ya al leerlo podemos ver, esto habla de acá, la misma Biblia se interpreta. Entonces, el Evangelio eterno es lo que nosotros anunciamos, y esto es parte, este es el mensaje Maranata basado en un Evangelio eterno. Entonces, si Cristo ya viene, si Cristo va a venir, si yo realmente anhelo eso, anhelo que se haga justicia como esta viuda que dice el versículo más adelante, ¿verdad? Quería que se haga justicia a ella y se hace justicia. Pero entonces nosotros, si anhelamos que Él venga, ¿será que nos estamos preparando realmente para que Él venga? Y bueno, ahí vemos también la parábola de las vírgenes, ¿verdad? ¿Me estoy preparando o no me estoy preparando? Pero entre ese tema de prepararnos, quiero hacer énfasis en en el versículo que leímos desde el 9 hasta el 14. Habla de un fariseo y un publicano. Y dice claramente en el 9, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El mayor peligro para nosotros como cristianos es cuando creemos que ya estamos tranquilos, que ya estamos del todo santificados o que ya no necesitamos más, que ya llegamos a nuestra meta. eh, no lo decimos verbalmente, pero lo que le queremos transmitir a Dios, de alguna forma, es, Señor, ya estoy lista, ya puedes venir mañana, yo no necesito nada más. Pero ayer yo escuché que mi papá habla, bueno, no ayer en la prédica, pero yo veía ayer el video de la prédica en Riberalta y él hablaba de esto, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos hablar de una fe si solamente nos estamos interesando en nosotros?
¿Cómo yo puedo hablar de que amo a Dios si no me importa la necesidad que pase el hermano? Es lo mismo en el Evangelio, en predicar, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo anhelar, sí, que Cristo venga, pero yo no estoy dándole a conocer, no estoy compartiendo a Cristo con otras personas? Entonces, tiene que ser un conjunto de todo, esto como parte de estar preparado. Pero también habla este fariseo que muchas veces yo me he sentido en esta posición de pensar, bueno, gracias porque, Señor, yo no soy así, o esto ya está resuelto en mi vida, o bueno, esta área está bien y gracias porque yo nunca he hecho esto o no he hecho lo otro y parece una lista, ¿no? Pero ¿y qué pasa con lo que sí hemos hecho? ¿Qué pasa con lo que falta en nosotros todavía? Y si nosotros no nos analizamos, llegamos a ser como este fariseo, que bueno, gracias, Señor, estaba orando, o sea, los dos estaban orando. Y este fariseo oraba y le decía, gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Gracias, Señor, porque aquí dice, yo no he cometido esas cosas, yo doy mi diezmo, ayuno 2 veces. Dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Creo que, bueno, yo no sé si he llegado a ese punto, no decir gracias, Señor, porque no soy como otras personas, pero inconscientemente, en nuestro corazón, a veces decimos, bueno, Señor, gracias porque yo estoy mejorcito que otras personas ahorita. Ellos tal vez necesitan tu gracia, yo no tanto. Ellos tal vez ahorita necesitan que hagas algo, yo estoy bien, bien nomás. Y eso nos va más bien apartando y apartando, porque el síntoma de que estamos cerca de Cristo es que queremos estar más cerca de Él. Cuando Moisés bajó, dice que el rostro brillaba, o sea, hay síntomas, hay signos claros de cuando realmente estamos pasando tiempo con Jesús. Entonces, este fariseo había caído en esto y tristemente nosotros a veces, de forma muy, ah, no sé cuál es la palabra, o sea, una forma muy simulada, muy delgada, podemos entrar en pensar que yo soy mejor que otras personas porque soy cristiano. No necesito tanto el perdón de Dios porque yo soy cristiano. Y empezamos a menospreciar de cierta forma a otras personas. ¿Y cómo los menospreciamos? A veces no entendemos el proceso de otras personas. A veces no entendemos que ellos están en una etapa en la que quizás gracias a Dios ya nosotros la pasamos, pero si ya nosotros la pasamos es para que extendamos esa gracia con las personas. Porque la Biblia dice, mi misericordia se renueva cada mañana. Bueno, nosotros tenemos que extender esa misericordia con las otras personas. Entonces empezamos a ver a los demás y a no respetar sus procesos. Y eso es menospreciar a las personas, es menospreciar a los hermanos, que, pero todavía no son cristianos, pero la Biblia dice que van a ser añadidos. Entonces no sabemos si realmente esa persona, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. O sea, yo veo a una persona en la calle y tengo que pensar que es un candidato a salvación. El Señor quiere que sea salvo. Entonces yo tengo que verlo con ese amor, yo tengo que tratarlo con esa misericordia que Dios me trató a mí, extender esa misericordia. ¿Cómo estamos tratando a las personas? Y hablamos un poco de eso, creo, en el devocional pasado, ¿no? Cómo hemos tratado a las personas con las que estamos evangelizando, con las que estamos discipulando. A veces dentro de la misma iglesia, tal vez el Señor nos ha dado algún grupo para discipular y nosotros estamos queriendo que esas personas entiendan todo para ayer y ya y todo. Y no, cada uno está en un proceso. Y es un proceso, y es la carrera de la fe, es un proceso. Entonces, cuando yo entiendo que yo también estoy en un proceso, aquí este publicano oraba y decía, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es un problema cuando pensamos que ya está todo resuelto. Es verdad, Cristo ya hizo todo, pero nosotros, o sea, en nosotros la obra continúa. El Señor está haciendo la obra. El Señor continúa haciendo una obra y eso es maravilloso. Entonces, aquí tampoco es que Jesús dice, bueno, tenés que avergonzarte y ni siquiera mirar al cielo y golpearte el pecho y decir, Señor, yo soy un pecador. O sea, Jesús no está diciendo, así como este publicano, así tienen que orar. No, Jesús está señalando la actitud del corazón porque los dos estaban orando, los dos estaban orando. Y en la Biblia vemos que Dios dice, yo no veo lo que ven las personas, yo veo el corazón.
Entonces, y también dice, el corazón arrepentido y humillado, contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Así que veamos el corazón de este publicano, que efectivamente era un pecador. Y aquí nosotros somos pecadores. El Señor nos está lavando, el Señor nos está sanando, pero vivimos en carne. Entonces todos los días necesitamos la gracia de Dios. No hay un día en que empecemos a necesitar menos la gracia de Dios, sino cada vez más. Y eso nos hace humildes. Siempre veo algunas historias de mis amigos, ¿no? Algunas veces les toman fotos chistosas y dice, bueno, mis amigos me toman estas fotos y me mantienen humilde. Como que es como una forma de chantaje que dice, no, bueno, si yo me quiero creer mucho, me acuerdo de que tengo una foto súper chistosa o de que ellos saben que yo una vez hice algo chistoso, entonces eso me mantiene humilde. Y puede ser simplemente un chiste, pero yo digo, cuando nosotros somos conscientes de nuestras debilidades, nos mantienen humildes. Y a veces las luchas son también para eso. Porque cuando yo pienso ya haberlo alcanzado, ¿no? Ya yo lo logré y viene algo, surge algo y caigo o me siento tentado o estoy débil, a veces nos quedamos ahí todos bajoneados, pero no, esa es una señal de que dependemos de Dios, necesitamos depender de Dios más bien. Entonces, tenemos que volver a mirar a Jesús, volver a mirarlo a Él. Yo necesito depender de Jesús, no estoy terminada, no soy una obra ahorita terminada, estoy siendo trabajada. Entonces el Señor va a terminar esa obra cuando Él venga. Eso dice la palabra de Dios. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La actitud de nuestro corazón al acercarnos a Dios, este publicano nos la modela, ¿no? Es realmente, Señor, sé propicio a mi pecador. Y Dios le dice aquí, Jesús le dice que los dos necesitaban ser justificados. Había aquí un religioso y había un pecador, vamos a decirlo así. Y este tiempo el Señor está quitando muchas máscaras y el Señor está hablando directo a los corazones y que Dios quiere corazones realmente humildes, corazones adoradores en espíritu y en verdad, no solo fachadas, no apariencias de religión. El Señor quiere realmente corazones como el corazón de David, que sabía que erraba, pero sabía que podía volver al Señor. Y Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Entonces el evangelio un tiempo se volvió algo como cuando los discípulos, ¿no? Y aquí vemos, estamos justo en ese capítulo, cuando habla del joven rico. Y en el versículo 24 miren, dice justamente en el 18-24 al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo entonces? O sea, ¿quién si este joven rico acababa de decir, Señor, yo he cumplido toda la ley, no he desobedecido a mis padres, no he adulterado, no he matado, no he robado, todo excelente? ¿Y qué me falta? Y Jesús apunta a su corazón. Y luego de esto vemos que Jesús dice, no es tan difícil que alguien con riquezas entre al cielo. Ah, no hay problema, yo no tengo muchas riquezas, yo sí voy a entrar. El Señor no habla solo de un cheque o de una cuenta bancaria llena. ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué son las cosas que valoras? Y mientras sigamos valorando más nuestras cosas que a Dios mismo, está muy difícil, si no es que imposible. Entonces Jesús aquí le dice, no, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero hemos estado en una temporada del Evangelio en la que la gente realmente exclamaba, ¿quién va a poder ser salvo? Si los cristianos son perfectos, si los cristianos nunca cometen un error. Y eso era, y después de eso vino la triste etapa de que, uy, los cristianos habían sido humanos. Ah, se habían equivocado. Y eso empezó más bien a afectar a muchísima gente, porque habíamos dado una fachada, una religión, un fariseísmo de que en nosotros nunca hay error. Y cuando se empezó a caer la fachada, mucha gente quedó decepcionada, mucha gente quedó dolida, mucha gente quedó apartada, incluso lastimada con la iglesia y pensando que esa fachada era Dios.
Entonces a veces producimos eso sin querer en otras personas, el cristiano, pero ahora estamos entrando a una etapa en la que la iglesia es, o bueno, parte de la iglesia está sin filtro, la iglesia está sin maquillaje, o sea, la iglesia es como es, estamos reconociendo que necesitamos de nuestro Señor desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, porque somos débiles, porque no tenemos fuerzas, porque somos tentados, porque estamos en construcción, somos vulnerables y estamos entrando en esa etapa de realmente decir, ven Cristo porque te necesitamos a ti, no una iglesia independiente, sino una iglesia totalmente dependiente de su amado. Y gloria a Dios por esa fase en la que estamos entrando. Entonces requiere una actitud de corazón. Y, y quisiera que podamos leer un poquito de Hechos 7, que es lo que hemos estado también hablando ya en la iglesia. Este capítulo es maravilloso. Hechos capítulo 7, vamos a leer desde el 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó, y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc. Qué fuerte es todo este capítulo. Y es súper, es maravilloso porque Esteban está predicando el evangelio desde el principio al fin, el evangelio eterno, así detalladito, parte por parte. Y aquí, en este capítulo, apedrean a Esteban. Esteban muere apedreado. Es el primer mártir de la Biblia. Y, y es súper fuerte porque acá dice, habla de Moisés, la historia del pueblo de Israel. Y yo quiero que pongamos atención en estos versículos porque dice que, bueno, Moisés fue llamado por Dios para libertar a un pueblo. Aquí con nuestros cambios de clima y lluvias estamos toditos agripados, pero bueno, dice que Dios utilizó a Moisés para libertar al pueblo. Salió el pueblo de Israel, salió para adorar a Dios en el desierto, eso había hecho el Señor, ¿verdad? Pero salen y están rondando en el desierto, no llegan, había una promesa, no llegan a la tierra prometida que sabían que había, pero no llegaban. Y aquí dice que ellos estaban en el desierto, estaban en una liberación, habían sido llamados por Dios, estaban en los caminos de Dios, pero dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Y a mí me resuena mucho eso porque son personas que estaban eran parte de ahí, de la iglesia de Israel, o sea, ellos estaban ahí en la congregación de Israel, pero en sus corazones se habían vuelto a Egipto. De nuevo, Dios ve el corazón. Estaban firmes ahí, estaban un ratito antes, cuando Moisés estaba ahí, unos días antes, estaban adorando a Dios, estaban cantando, estaban recibiendo la provisión de Dios, estaban escuchando lo que Moisés decía de parte de Dios, eh, pero de pronto, o sea, estaban perdidos y en sus corazones ya habían vuelto atrás. ¿Y qué pasa cuando en sus corazones vuelven atrás? Aquí dice que mandan y de nuevo hacen un ídolo. De nuevo hacen un ídolo, vuelven a la idolatría. Cuando nuestros corazones se apartan, lo primero que hacemos es buscar qué adorar, pues si no estamos adorando a Dios, algo vamos a querer adorar. Y dice que ellos hacen su becerro, no hacen su ídolo ahí. Y me llama mucho la atención los detalles, y eso también lo hablábamos el otro día con los hermanos, me llamaba la atención que fue con sus cosas, ¿no? Ellos se sacaron sus joyas e hicieron su ídolo. Eran sus riquezas. De nuevo, eran las riquezas de ellos, del pueblo. Eran el pueblo de Dios, sí, y tenían riquezas, sus riquezas, entre comillas, y con eso construyeron un ídolo. Y como era a base de sus riquezas, ellos se jactaron y dice que aquí en las obras de sus manos se regocijaron. ¿En qué nos estamos regocijando?
Hagámonos ciertas preguntas. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? Que no sea en Dios. Tal vez me he construido cierto ídolo. Ídolo es todo lo que no sea Dios. Y uno de los mayores pecados de la iglesia es la idolatría. No, pero si nosotros no adoramos a santos, bueno, es lo único que nos falta adorar, tal vez, pero adoramos muchas otras cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué estamos adorando? A veces es fácil ver ese error, ese defecto en la iglesia católica. Es que ellos adoran imágenes, ellos se hacen de talla y los adoran y los santos y están en las casas y vemos el problema del otro, ¿no? Pero no vemos la viga que está en nuestro ojo. ¿Dónde está mi idolatría? ¿Cuál es mi riqueza? ¿Qué es lo que yo estoy adorando? ¿En qué confío? ¿En qué realmente está puesta mi confianza para este mundo, para mi transformación, para mi milagro, para la sanidad, para la solución a mis problemas? ¿Cuál es mi riqueza? No, yo tengo dinero, yo soy un buen profesional, yo tengo un buen trabajo, es que mi familia, o bueno, no, como yo hago ministerio, como yo soy buena cristiana. Y a veces del ministerio podemos hacer nuestro ídolo y podemos estar trabajando todo el día para Dios sin Dios. Podemos estar haciendo muchas cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y en la Biblia dice, cuando vuelva el Señor y diga, siervos inútiles son porque hicieron solo los que se les mandó que hicieren. Y aquí no es que los está regañando, sino que tienen que hacer lo que se les mandó a hacer y ya. ¿Qué te mandó el Señor para hacer? Y vamos a seguir siendo siervos inútiles porque sin el Señor, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Pero ¿qué se nos asignó a hacer? Eso hay que hacer. Y a veces queremos buscar más cosas, sobre todo como que a veces las mujeres tendemos a eso, ¿no? A que no nos conformamos con dos tareas, queremos 25 tareas al mismo tiempo. Pero ¿qué te mandó el Señor a hacer ahora? Entonces aquí estos corazones se habían apartado, hicieron un ídolo, lo empezaron a adorar, era un ídolo de sus riquezas, se regocijaron en lo que ellos podían hacer, estaban en un estado de adoración, pero ya no era Dios, era un ídolo. Y aquí dice que Dios se apartó y Dios se apartó, eso dice textualmente. Y qué triste, era el pueblo de Dios y Dios se apartó. Y más abajo habla un poco de los dioses que ellos adoraban, ¿no? Y les habla, Dios se apartó y los entregó. Decía, más bien, nunca me ofreciste a mí sacrificio, sino que llevaste el tabernáculo de Moloc. Y la diferencia con estos dioses, entre comillas, estos ídolos, y el Dios verdadero, es que al Dios verdadero nosotros le ofrecemos nuestras vidas como sacrificio por lo que Él ya hizo por nosotros. Pero a estos otros dioses había que ofrecerles sacrificios para que ellos hagan algo por el pueblo, buscando una recompensa. No sé si se entiende la diferencia. A Dios se le ofrece sacrificios, nuestra vida es un sacrificio en gratitud a lo que Él ya hizo, por quién es Él, porque Él es bueno, porque Cristo pagó todo, porque consumado es en Cristo Jesús. Pero estos otros ídolos, a Moloch, que bueno, luego formaron parte de una mitología, Moloch, Renfán, se les ofrecía lo más preciado a cambio de que Él haga algo, una recompensa. Lo más preciado se les ofrecía a los niños, se les ofrecía primogénitos. Moloc era el dios de los sacrificios de niños, ¿sabe? Era lo más preciado, lo más inocente, el tesoro de las familias. Y más si era el primogénito, se lo entregaban a Moloc, ¿sabe? Eso habla en la historia. Se le entregaba a los primogénitos para que luego Moloc bendiga la descendencia, para que los otros hermanos, los otros hijos sean bendecidos. Era horrible, demasiado horrible, pero ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios ofreciéndole algo, buscando a cambio algo, como una transacción? Yo voy a estar aquí, yo voy a permanecer firme si el Señor hace esto por mí. Yo voy a servirle en la iglesia porque espero que el Señor me cuide, para que el Señor me bendiga. ¿Y sabe qué? El Señor sí lo bendice si usted es fiel. El Señor sí permanece con usted si usted está ahí. Pero no es como una condición. El Señor va a seguir fiel por más que usted se vaya a la China. El Señor va a seguir siendo fiel porque ese es su carácter.
El Señor no va a ser bueno con usted porque usted está sirviendo toda la mañana en la iglesia. El Señor va a ser bueno con usted porque Él es bueno. Ese es su carácter. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces el Señor es lo que es, no depende de nuestra mano. Seguimos pensando que nuestra oración mueve la mano de Dios. No, la oración prepara nuestro corazón para lo que Dios vaya a hacer. Ahora, es verdad que el Señor dice, oren y voy a responder, pidan y les voy a dar, busquen y van a hallar. Claro que sí. Y también dice, todo lo que pidieren al Padre, conforme a mi voluntad, se les va a ser otorgado. Pero es en un espíritu, es en un sentir, es una condición de corazón para todos estos versículos. No podemos buscar a Dios porque buscamos sus promesas. ¿Saben? Este pueblo salió buscando la tierra prometida, pero su corazón se desvió porque el Señor en realidad quería que ellos entiendan que Dios era su tierra prometida. Él era su promesa cumplida, que Dios era todo lo que ellos necesitaban. Pero este pueblo seguía vagando una y otra vez. Y eso es triste. Entonces, volvemos a Lucas. Él va a hacer justicia, pero cuando Él venga, ¿va a hallar fe en esta tierra? Porque hay una obra en construcción dentro de nosotros. Hay cosas que faltan dentro de nosotros. Pero la Biblia dice que Él es el autor y el consumador. Hay un problema cuando queremos terminar este proceso en mis fuerzas, en nuestra fuerza. Yo voy a cambiar esas áreas de mi vida. Yo voy a tomar el control de estos problemas en mi familia. Yo voy a solucionarlos. Y sin querer a veces lo hacemos. Y oramos y estamos, ya Señor, ya está la respuesta o vuelvo más tardecito o lo hago yo solo. No confiamos realmente en el proceso de Dios. No confiamos en sus tiempos. Ahora, yo sé que cuesta confiar, yo sé que es más bonito decirlo que esperar años por algo, esperar años por la promesa. Yo sé que es difícil, pero cuando entendemos que Él es nuestra tierra prometida, es hermosa la espera, porque es un tiempo con nuestro amado, hasta verlo cara a cara. Entonces, Hermana, mi hermana. perdón que este, lo que cuando Moisés sacó su pueblo, duraron 40 años para llegar a la tierra prometida. 40 años. Así es, 40 años. 40 y años no para llegar todos, a la tierra prometida. ¿Perdón? Adelante. y no todos entraron. Y no todos entraron, es más, casi nadie de ahí, ¿no? Es verdad, y no todos entraron. Es Prácticamente fuerte. no, solo los que nacieron ahí, pero no los que salieron. Solo Josué y Josh, Caleb. ¿cómo se dice Josué, Joshua? Josué y Ah, Caleb. sí. Yes. Sí. Es verdad, es cierto. No entraron, ¿no? Y incluso Moisés, o sea, y eso es todo un tema, ¿no? Que no, tal vez no podemos hablar todo el tema de Moisés, pero aún él vio la tierra prometida de lejos. Pero el Señor no se olviden que cuando sacó al pueblo, el mensaje era, deja que mi pueblo salga para que me adore en el desierto. Ese era el llamado, esa era la especificación, el requerimiento. No era solamente deja que mi pueblo salga para que llegue a una tierra prometida, había una promesa, pero Dios estaba llamando al pueblo a adorarlo en el desierto. Entonces, toda esta vida en la que nosotros vivimos es un desierto en el que Dios nos prepara, en el que nosotros podemos adorar a Dios, en el que en el cielo no vamos a poder adorarlo a pesar de los problemas, porque en el cielo no hay problemas, en el cielo no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, pero aquí hay. Entonces, en el mundo van a tener aflicción, dice la Biblia. Solo aquí, en este, puede ser un desierto en el que adoramos al Señor a pesar de estar en un desierto, a pesar de haber cosas que no entendemos, de estar tristes, de estar desanimados. Entonces, el Señor los había sacado para adorarlo en el desierto. Y este pueblo empezó a adorar otras cosas, empezó a dejar de ver a Cristo y en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando empezamos a ver otras cosas que no sea Jesús, empezamos a adorar otras cosas. Puedo adorarme yo, puedo adorar las obras de mis manos,
Y ahí entra todo, ¿no? Puedo adorar mi trabajo, puedo adorar mis triunfos, puedo adorar incluso mis fracasos. Empezamos a adorar a nuestros fracasos y eso rige nuestra vida, porque lo que adoramos va a regir nuestra vida. Empiezo a adorar, no sé, el terror del mundo, empiezo a adorar a otras personas, a adorar a una iglesia, a adorar a un pastor y listo, mi corazón volvió atrás, volvió a Egipto y dejé de adorar a Dios. Si no estoy adorando a Dios, estoy adorando cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo sé que estoy adorando a Dios? Porque ahí está mi tesoro. Si mi tesoro no es Dios, estoy adorando otra cosa. Es sencillo. Y ese era el llamado. El Señor sacó al pueblo para que lo adore en el desierto. Entonces, a veces es tan fácil que nuestros corazones vuelvan atrás. Es tan fácil que nos confundamos, pero necesitamos volver a ese amor, a ese primer amor, ¿verdad? Y ese primer amor no es solo una emoción, sino que es una forma de vida, es una forma de vida en la que realmente está establecida la ley en nuestro corazón de que amo a Dios por sobre todas las cosas y amo a mi prójimo. Ese es el amor, ese es el primer amor al que nos llama el Señor en Apocalipsis. Y eso, si vemos, porque mucho tiempo hablamos de ese versículo como algo muy romántico. Ay, mi primer amor, cuando yo estaba en mi primer amor, ¿qué es el primer amor? Es amar a Dios sobre todo y amar a las personas. Y si vemos el contexto de ese versículo en Apocalipsis, se refiere a eso. Ese es el primer amor al que debemos volver. Porque si no estamos amando a Dios por sobre todas las cosas, vamos a amar otra cosa por sobre Dios. Y eso es idolatría. Entonces, a veces puedo amar cosas buenas que no son cosas malas, ¿verdad? Mi familia, mi iglesia, como les decía, pero si empezamos a idolatrarlo, estamos lejos. Y, y esa palabra es demasiado fuerte y el Señor pide, cuando nosotros tenemos algo más preciado que Dios, el Señor nos los pide, porque Él ve nuestro corazón. Y vemos así, ¿no? El caso de Abraham, por ejemplo, cuando Dios le pide a Isaac. Era el hijo de la promesa, era su promesa respondida y cumplida, y el Señor se lo pide. Pero para que Abraham pueda ver y entender en su corazón que nada puede ocupar el lugar de Dios. Nuestra promesa no puede ocupar el lugar del Dios de la promesa. Nuestro milagro no puede ocupar el lugar del Dios que lo hace. O sea, no podemos poner lo creado y reemplazar al creador. Y el Señor aquí quiere que Abraham vea su propio corazón y Abraham entiende y dice, o sea, amo a Isaac, es el hijo de la promesa, pero yo amo a Dios más que a Isaac. Y ahí es cuando el Señor le dice, no, no levantes tu mano contra el muchacho. Dios no quería él probar nada, porque él es Dios, él sabía el corazón de Abraham, pero Abraham necesitaba entender porque venía una gran descendencia, venía una gran responsabilidad. Entonces, hasta que nosotros no entendamos quién es realmente la promesa, Cristo es nuestra herencia, Cristo es, o sea, él es todo, Él tiene que ser todo y todo en todo, dice la Biblia, o sea, Él tiene que ser nuestra plenitud, Él tiene que ser nuestra adoración, nuestra respuesta, nuestra solución, nuestro refugio. Cuando entendemos que Él es la promesa, entonces empieza un ministerio, empieza una responsabilidad, empiezan muchas cosas. Hasta que esa base no esté cimentada, el Señor no nos va a confiar muchas cosas porque va a saber que nuestro corazón, el rato menos pensado, se vuelve Egipto. Y aquí Dios había intentado hablar con el pueblo. Si recuerdan, hay pasajes en los que Dios dice, yo quiero hablar directo con el pueblo. Y el pueblo está ahí, dice, prepárense, porque no era solamente, bueno, quiero hablarles cómo están, sino que dice, hay una preparación para escuchar a Dios. Y el pueblo empieza a purificar, empieza a hacer ciertas cosas, un montón de cosas para escuchar a Dios. Y cuando Dios habla, los resuena, o sea, retumba, les da tanto miedo y dicen, no, ¿sabes qué, Moisés? Mejor habla vos nomás. Que a vos te diga y vos nos contás. Cualquier cosita tenés nuestro número. ¿Sabes? Y a veces nosotros entramos en esa actitud. Porque queremos que Dios nos hable, pero no queremos prepararnos para que Él nos hable. Y cuando nos habla, no queremos lo que sigue. Porque el Señor dice que son bendecidos los que tiemblan a mi palabra. Que tiemblan. No, no es que de miedo, es un temor reverente en obediencia. Eso es temblar a la palabra de Dios, moverse. Bueno, el Señor dijo, toca hacer, toca moverse, toca iniciar. Entonces, a veces queremos que otras personas sean las que escuchen a Dios porque yo no me voy a querer mover de ciertas cosas. Implica un proceso también, ¿no? Entonces,
La palabra de Dios es maravillosa y cuando el Señor habla tiene que haber una respuesta. A veces la respuesta es estar quietos y saber que Él es Dios. O a veces la respuesta es ve y pelea, yo estaré contigo. Pero siempre hay una respuesta de nosotros que tenemos que tiene que haber de nosotros hacia el Señor. Y, y para cerrar un poco esto de aquí, la fe de la que habla el Señor, dice de nuevo, ¿no? Cuando Él venga, va a hallar fe en la tierra. ¿Qué es esa fe en el cristiano? Que ahorita hemos visto el fariseo, el publicano, ya sabemos que es un fariseo a estas alturas, ¿verdad? Ya hemos visto la historia del joven rico, ahorita hemos leído el pueblo de Israel, entonces hemos visto que tiene que estar puestos nuestros ojos en Jesús, solo en Él nuestra fe, solo en Él nuestra confianza, y bueno, pero fe, ¿cómo podemos nosotros, cómo el Señor va a encontrar fe en esta tierra? La fe es más como un verbo, la fe es algo activo, la fe es algo que tiene que verse, que tiene que sentirse, tiene que vivirse. La fe es una obediencia en que no importa en el mundo que yo estoy viviendo, el mundo se está cayendo a pedazos, pero yo voy a seguir siendo obediente a quien me llamó, porque yo sé quién me ha llamado. Entonces, las cosas pueden ir muy mal, a mi alrededor la gente puede desanimarse, la gente puede retroceder y dice, no caerán a tu lado, tantos a tu lado, otros tantos, pero que a ti no te haga daño, que tú puedas seguir caminando, que tú puedas seguir confiando en quién te ha llamado. Esa es la obediencia. Y con nuestras hermanas allá en el penal el otro día hablábamos, ¿no? De este versículo, cuando Juan está atrás de Jesús y Pedro mientras ellos conversan. Y Pedro le dice, bueno, Señor, ¿y qué hay de este, no? Que nos está siguiendo aquí. Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a vos qué? Vos seguime. Y me encanta que Jesús es muy radical en esto. O sea, yo voy a tratar con cada persona y si yo quiero exaltar a una persona, ponerla, quitarla, yo voy a hacer, pero vos seguime. O sea, vos obedecé. La obediencia tiene que estar en tu corazón. No importa nada más sino Cristo. No yo, no ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, que nuestra fe va a ser perfeccionada. Él es el autor y Él es el consumador, pero yo tengo que mantenerme en obediencia para que cuando Él venga encuentre fe, encuentre obediencia. Por eso dice que Abraham fue el padre de la fe, no solo porque creyó, sino porque salió creyendo, caminó creyendo y continuó creyendo en la promesa. Abraham tiene una vida de fe, es decir, una vida de obediencia. Entonces, no es solamente profesar una fe y no creer que Dios pueda hacerlo, y no moverse y no obedecerle, porque yo no puedo tener fe cuando no conozco a Dios, yo no creo que Él sea bueno conmigo, entonces no le voy a obedecer, por ahí me deja colgado en el camino. Entonces ahí acaba nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser seguir caminando en obediencia a lo que Él nos ha llamado a hacer en esta vida, en esta tierra, no sobrecargarnos. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios te asignó? Eso tenemos que hacer. Nada más, o sea, suena fuerte, yo entiendo, suena fuerte porque nos han dicho que mientras más hacemos es mejor, pero podemos hacer muchas cosas y si no están llenas de Dios, si no están mandadas por Dios, de nada va a servir. O sea, a veces queríamos usar 4 horas para orar, hablando de nuestra vida, 4 horas para orar y 20 para trabajar, cuando el Señor realmente quiere que en 20 horas pasemos conociéndolo para que esas 4 horas sean llenas, sean eficientes, sean realmente guiadas por Dios. Entonces, ¿cómo estamos manejando nuestra vida cristiana? ¿Es más trabajo? Y no me refiero solo a cerrar la puerta y encerrarse 20 horas y no hacer nada porque la hermana nos dijo que nos las pasemos orando, que ya ha habido casos así, ¿no? Algunas personas hemos tenido que se la pasan ahí en su cuarto porque necesitan y no quieren ayudar en la casa, no quieren hacer nada y tampoco están orando, con el celular orando, ¿no? Pero ¿saben qué? No, no se refiere a esto, sino a que todo lo que hagamos, lo que tenemos que priorizar en nuestra vida es conocer a Dios y disfrutar a Dios. De nada va a servir que yo esté trabajando, sudando la gota gorda, si no estoy disfrutando a Dios mientras lo hago. Eso no da gloria a Dios. Dar gloria a Dios es estar tan satisfecha en Él, tan plena en Él. Entonces,
Hay muchas preguntas para hacernos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de reflexionar y de aprender es hacernos preguntas. Entonces yo le animo a que mientras hemos hablado de estos temas, usted pueda hacerse preguntas, pueda realmente reflexionar en su corazón y que todos podamos dejar que el Señor siga ministrando. No sé si alguien quiere añadir algo, compartir algo. Bienvenido, bienvenida. Amén, amén, hermana. Aquí en la primera cita, ¿verdad? Que tú nos viste, 18:9, está hablando de un fariseo y un publicano. Vemos aquí que el fariseo, como siempre, el fariseo tenía que ser, dice, que ellos creen en Dios solamente, dice que él daba todo lo que tenía, que lo oraba, que era, religiosamente. Entonces, eh, ahí vemos también en estos tiempos, aparecen muchas personas fariseas que creen que con que estén dando para Dios, ¿verdad? Para alguna obra, ya están como agradando a Dios con eso, o sea que ya por eso se van a salvar. O sea que ellos creen ya con eso, con dar lo que tienen, con dar tal vez de lo que les sobra, ¿verdad? Como los fariseos, pues ya ellos con eso creen que están agradando a Dios. Más el publicano decía, Señor, perdóname porque no soy así. El fariseo se jactó diciendo, yo esto, yo lo otro, yo no soy como este, y así, tú me entiendes, como suele pasar con muchas personas en la vida real. Y el publicano ahí dijo, bueno, yo no soy así, Señor, perdóname que estoy fallando y esa cosa. Pues a quien Dios escuchó al publicano, porque fue sincero. A veces creemos, yo esto, yo lo otro, y no debemos de jactarnos diciendo yo. Debemos de, de estar con nuestra vida puesta en Dios y dejar que Dios nos dirija en todo, ¿ven? Amén. Y que seamos, ¿verdad? Personas que solamente estemos haciendo lo que agrada a Dios y no lo que nosotros mismos creemos que es bueno para Dios. Si nosotros no creemos, no podemos creer nada porque nosotros somos personas que somos tan vulnerables, tan chiquititas que no sabemos lo que hacemos. Entonces Dios es que sabe hacer las cosas bien. Por eso el publicano Dios le escuchó, ¿verdad? Y al otro le dijo que no estaba bien, como que ahí siguiendo a ver de lo que dijo, que eso no le agradaba a él. Amén. Eso fue lo que el Señor aquí me dio a entender a mí. Que también otra cosa que muchas veces, ¿verdad? Queremos hacer muchas cosas para Dios, como tú dijiste, pero nuestra intimidad con Dios la olvidamos. Entonces, nosotros como personas, yo conozco en mi país acá, pues, iglesias que de lunes a viernes están haciendo actividades y por fuera obras y esto, pero la intimidad con Dios no la tienen. Entonces, esto está mal, porque como tú dijiste, y como el Señor nos dice en su palabra, lo principal es que tengamos una relación con Él. Amén. Tengamos una relación con Él, una intimidad con Él. Y todas esas cosas que se hacen, bueno, se hacen, claro que son buenas, pero que no sea primero esas cosas, esas obras que hacemos, sino la comunión con Dios y la intimidad con Él sobre todas las cosas. Pasar tiempo con Él es lo importante. Amén. Que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Pues Dios le bendiga. Amén. Eso es todo. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana. Qué bendición. Sí, adelante, hermana Yanina, perdón, adelante. Yo quiero agregar con lo que dice la hermana Marianela, y es que tristemente hay mucha apariencia externa, hay mucho fariseísmo, y Dios realmente lo que quiere es que nos examinemos a nosotros mismos, miremos adentro, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que conoce todo nuestro ser y realmente lo que quiere es nuestro corazón. Él quiere que miremos adentro, porque el fariseísmo, sí, el fariseísmo no, no adulteraba externamente, pero en su corazón lo hacía. El fariseísmo no mataba externamente, pero en su corazón odiaba, tenía rencor hacia el prójimo. Entonces, debemos examinarnos a nosotros mismos adentro, porque Dios no quiere esa apariencia de piedad, esa falsa piedad en nuestras vidas. Lo que quiere es que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, de que nuestro corazón esté completamente entregado a Él.
y que nos quitemos esas máscaras, esos disfraces del cristianismo. Eso quería agregar. Amén, hermana, muchas gracias, qué bendición. ¿Alguien más tal vez que quiera Sí, hermana, complementar? y eso que dice Adelante. Janina es bonito porque sí, o sea, todo nuestro negocio, todo nuestro trabajo es para Dios, no es para los hombres, porque a veces queremos servir a todos, o sea, hay pastores que manipulan a las mujeres, a los hombres y que con ofrendas y vente a limpiar y ven a servir y lo haces para quedar bien y tienes en tu corazón resentimiento, tienes amargura, porque lo está haciendo para el pastor, lo está haciendo para que otras personas te vean que has cambiado, que eres mejor persona y estás bien preocupada qué piensan de ti. Y eso es horrible. Hay que entender bien que los ojos de Dios están en nuestro corazón. Como decías, Jesús les señalaba el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y nuestro negocio es para Él. Todo lo que hagamos, vivir, toda nuestra vida es una ofrenda viva para Dios. Entonces así debemos de estar. Si hacemos un servicio en la iglesia, si ayudamos al menesteroso, lo que hagamos, pensemos en los ojos de Dios sobre nuestro corazón, porque qué vergüenza dar algo sin ganas de darlo. O sea, qué vergüenza porque Dios es el que está viéndolo. No el pastor, no los hermanos, no nadie. Es Dios. Y nos dejamos de manipularnos unos a otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Exacto, exacto. Y eso es síntoma de una iglesia sana también, ¿no? Qué fuerte eso. Porque ese es el problema cuando seguimos haciendo las cosas para agradar a otros, para agradar al pastor, a los hermanos, a las hermanas, nuestro corazón ha retrocedido, ¿no? Y cuando no los agradamos, cuando no nos aplauden, nos ofendemos y nos vamos. Y ese es otro síntoma, ¿no? De la iglesia ofendida. ¿Para quién estamos haciendo las cosas que hacemos? Qué fuerte eso, pero es cierto. Muchas gracias por comentarlo. ¿Hay alguien más que quizás quiera comentar algo antes de terminar? No. Entonces vamos a... Yo solo quería decir, Adelante, perdón, adelante, adelante. de que los hagamos support cada uno cuando tengamos tribulaciones y no Apoyemos. darlos las espaldas, porque a veces no somos perfectos y hacemos errores Mm. y por eso uno tiene que sup- supporting a nosotros, cada uno de Apoyarnos, nosotros. apoyarnos unos a Sí, otros. sí, porque no somos perfectos y a veces les dan la espalda y uno todavía está en esa journey Por de nada. llegar hasta formarnos perfectos, porque todavía no somos perfectos, solo el Señor, hasta que lleguemos donde Él. Amén. Es cierto, todos estamos en ese camino, no en la jornada. Muchas gracias, hermana Gloria. Gracias entonces a cada uno, gracias también a los hermanos que están escribiendo acá en el chat, a la hermana Patti, a la hermana Mónica. Qué bendición que podamos compartir aquí entre todos. Y bueno, entonces vamos a terminar. No sé si nuestra hermana Patricia, por favor, nos puede ayudar con una oración para terminar. Sí, claro que sí, hermana. Gracias. Vamos a Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día más que tú nos has dado, Señor. Enséñanos a vivir como a ti te agrada, Padre Santo, así como dice tu palabra, bástate mi gracia, Señor. Tú has consumado la obra ya, Señor. Ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, haz de nosotros un corazón manso y humilde, Señor, donde seas tú nuestro Rey, nuestro Señor. Ayúdanos a prepararnos para un día estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, Padre Santo. Une a tu iglesia, Señor, en un solo pensamiento, con un solo espíritu, Señor. Bendice a tu iglesia, llénala de tu Santo Espíritu, llénala de fe, Señor. Enséñanos a amarte a ti sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros, Padre Santo. Bendice a tu pueblo Israel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando, por favor. Pues bueno, no sé cuándo retorna. Hermana Mónica, Dios le bendiga. Qué frío que se ve Amén. allá, Gloria a Dios. Se ve Sí, bastante se está frío. yendo. Pero bueno, qué Amén. bendición, que el Señor les bendiga hasta donde estén.
El pastor hoy día, como les decía, está de viaje. Yo creo que como es una ciudad cerquita, Dios mediante retorna hoy mismo por la noche o algo así. Pero bueno, gracias por siempre estar orando. Nosotros también estamos orando por ustedes. Les amamos mucho. Cualquier cosa estamos para servir. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bye bye. Abrazo, Bye. hermanas. Chao, chao. Saludos a la